Entonces, sí, la cosa con la cerveza es, lo primero es caro de hacer, que te van a comprar pues bastanticos materiales. Y lo otro es que en el laboratorio uno tiene que estar una hora cocinando, después, o sea, solo en el fogón, mientras uno hace las preparaciones y eso es otro tiempo, pero solo en el fogón es una hora cocinando y después otra hora a 90 grados centígrados. Entonces, mire que ya de por sí solo en fogón neto son 2 horas, pero mientras ustedes muelen, mientras ustedes ponen las cositas, mueven las cositas, eso se extiende y lavan, eso se puede extender hasta 4 horas, son muchos materiales los que se necesitan. Entonces, eso de la cerveza es un poquito más complejo, mientras que el vino se puede hacer mucho más fácil. Entonces, no sé, si definitivamente quieren cerveza, bueno, nos tiramos por cerveza. Si quieren vino, pues podemos hacer vino. Y lo interesante es que Profe, eso tiene... Hola. pues, pues yo no sé si usted cree que es más fácil el vino, entonces el vino. No, pero pues yo no sé, sería melo cerveza de una vez, pues digo yo. O las dos. O las dos. Que las dos. Profe, no, yo pensaría que también con el vino por el tema del tiempo y ya más después con la cervecita. Sí, la cosa es que muchos trabajan, entonces lo haría un poquito más complejo. Y lo otro, tendríamos que ver si la universidad sí cuenta, por ejemplo, con tantos, ¿cómo les explico? Con tantos equipos, pues por ejemplo necesitamos olla. Entonces lo que yo pensaba era grupos de A4 y somos 25 más o menos, entonces serían, bueno, grupos de A5 mejor, serían 5 grupos, necesitaríamos 5 fogones, por ejemplo, para la cerveza. Y yo no creo que la universidad tenga 5 fogones. Necesitaríamos 5 ollas, entonces necesitamos muchos elementos. Entonces, listo, pues va a preguntar a ver qué materiales hay allá. Si hay materiales para hacer cerveza, bueno, podemos tirarnos a hacer cerveza y como son tantos por grupo, se pueden dividir ahí estando en el laboratorio. Si no están los equipos, hacemos vino. Pues que el vino también es bueno. Profe, qué pena yo opino. Y si partimos el grupo y hacemos vino y cerveza a la vez, pues con más poquitos fogones o lo que usted necesite, como por aprender los dos procesos. Ah, bueno, se puede. Entonces, en ese caso, yo de todas formas voy a preguntar allá a ver si sí están los elementos y a ver si sí podemos hacerlo. Que quién sabe, pues, o sea, yo tengo que hacer la gestión primero. Entonces, yo tengo que llenar un formato, voy a hablar con la coordinadora de química y le voy a comentar la práctica. Y eso pues tiene relación con química orgánica porque podríamos estudiar de una vez cómo a partir de eso, de la fructosa que está en la uva o del azúcar que está en la cebada, cómo podemos llegar a formar alcohol. Y bueno, y sería algo interesante también, ¿cierto? Aprender a hacer esas dos cosas. Yo voy a hacer la gestión y les estaré comentando. Yo tengo hasta la semana 4 para realizar esto, entonces o sea, estoy haciendo esto con tiempo. Tengo 2 semanas pues como para inscribirme y para preguntarle a la coordinadora a ver qué me dice. Entonces estamos pues bien de tiempo. Yo hoy mismo le voy a hablar a ella y el viernes les cuento ya qué me dice. Perdón, me dio hipo. O les cuento en el grupo. Listo, entonces ahí como para irles informando, que pues también me estoy moviendo como para que la clase sea también buena. O sea, no solo exigirles a ustedes, quizzes, trabajos y eso, sino también, y yo también hacer como el trabajo bien hecho. Entonces, listo. El trabajo vale 10%. Fecha de entrega 27 de agosto. Entonces, hoy estamos en el 11. Tienen todo el resto de esta semana, la otra semana enterita y la otra semana entera. O sea, tienen 2 semanas y media más o menos. Pero, pues, yo no tengo problemas si, por ejemplo, me lo entregan el domingo o así. O sea, si se extienden un poquito más, no tengo problema con eso. O sea, tienen casi que 3 semanas para hacerlo. El trabajo es en parejas, entonces vayan buscando su parejita. Y el trabajo consiste en realizar un review
corto, pues no es muy largo. ¿Qué es un review? Un review es, háganse de cuenta, un resumen de varios artículos que hablen de un tema determinado. Voy a mostrar de una vez las anotaciones. Mínimo 2 páginas, o sea que es poquito. Y teniendo en cuenta que se pueden usar figuras y tablas. ¿Listo? Eso es como los apuntes principales. Ahora sí, digamos que ustedes ya se hacen la idea de como la extensión del trabajo. 2 hojas mínimo, si quieren hacer 3 hojas, pues bien, no, yo no me voy a enojar por eso. Y lo otro es que se pueden usar tablas, imágenes, entonces ahí también comen un poquito de espacio con eso. ¿En qué consiste el review? Bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 pasos que a ustedes les van a permitir realizarlo. No tiene que seguir este mismo orden. Si ustedes buscan cómo hacer review, de pronto pueden encontrar otra forma y también la pueden utilizar. Pero yo aquí me tomé el trabajo de decirles cómo lo pueden realizar. Entonces, lo primero sería elegir un área. Entonces, lo que ustedes van a hacer es elegir un tema, un área de la ingeniería ambiental que tenga relación con la química orgánica. Les voy a poner ejemplos. Orgánica, entonces. Recuerden que lo orgánico es todo lo que venga de los seres vivos. Entonces, si por ejemplo hay un tema con residuos agroindustriales, eso es orgánica. ¿Por qué? Porque esos residuos agroindustriales vienen de seres vivos, de plantas, de árboles, de lo que sea, y eso tiene compuestos orgánicos. Carburos. Estos hidrocarburos son petróleo, aceites, por ejemplo, aceites que se pueden obtener de algún, por ejemplo, de la palma de aceite y cosas así, lubricantes, combustibles, todos estos son hidrocarburos. Por ejemplo, agroquímicos. Por lo general, muchos agroquímicos son compuestos orgánicos, entonces pesticidas, pero que esos pesticidas sean orgánicos. Perdón, fertilizantes. Otros, remediación, ya sea de suelos, de agua, de aire, polución, sensores, sensores pero que sean orgánicos, más bien biosensores. Entre otros, esos son los ejemplos que se me ocurren como que ustedes podrían utilizar. Son algunos, obviamente hay más. Si por ejemplo quieren buscar más, busquen cuáles son grupos funcionales de la química orgánica. Pueden buscar cuáles son estos grupos funcionales, hay un montón, y pueden elegir un grupo funcional, ver las aplicaciones que tienen cada uno de esos grupos funcionales y de pronto encontrar un tema diferente, una partícula diferente, una molécula diferente, etc. Entonces, estos son algunos que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Entonces, ustedes van a elegir un tema, pero que sea específico, no llegar y decir, bueno, yo voy a hablar de la agroindustria. Eso no es específico, porque la agroindustria implica empaquetamiento, almacenamiento, riego, plaguicidas, fertilizantes, no sé, sensores. Entonces, mire que la agroindustria tiene un montón de campos. Entonces, la idea es que, por ejemplo, si yo quiero meterme por la agroindustria, yo ir y elegir, bueno, yo quiero hablar de pesticidas orgánicos. Bueno, eso es un tema. Yo quiero hablar de fertilizantes orgánicos y así.
o yo quiero hablar de petróleos y bueno, en fin, o sea, es algo que sea específico, que no sea tan abierto. Por ejemplo, yo voy a hablar de hidrocarburos, eso no es tan específico porque hay hidrocarburos en todo esto y muchas cosas más. La idea es que el tema sea un poquito específico. Bueno, ahí está. Entonces ya cuando definan ese tema, escriban un título así que sea pues llamativo del trabajo. Voy a hacer el ejemplo. Yo no sé qué voy a elegir, pero lo voy a hacer con respecto a mi carrera. Yo estudié ingeniería en nanotecnología. Un momentico. Espérame por... Gracias. Ah, ya que subieron esa foto, voy a enviarla al otro grupito. Me la va a robar. Esperen que estoy solucionando algo. Un momentico, por favor. Listo, ahora sí, disculpa. Disculpa, disculpa. Entonces, ahora sí, está solucionando un problemita con... Pero un problemita. Cuadrando una nota con un estudiante. Bueno, voy a hacer el ejemplo yo con mi carrera. Ya les dije que estudiaba yo, que estudié. Ingeniería en nanotecnología. Eso, gracias. Se Yo los no. acaba de decir o se acordaba. Se lo acabé de decir, ¿cierto? En fin. Bueno, entonces lo que voy Profe, a y hacer... lo en el Hola. primer día. Sí, sí, sí. Que lo dijiste en el primer día. Eso. Sí, sí, sí. Yo lo dije el primer día, no que en el otro grupo nadie se acordaba y yo de María, no me prestan atención. En fin, lo que voy a hacer entonces es buscar un tema que tenga que ver con mi carrera y con la química orgánica. Ahorita utilicé lubricantes, voy a ver qué otro puedo encontrar. Y para esto voy a utilizar las bases de datos de la universidad. Entonces se meten al campus, bases de datos. Y cuando lleguen a esta página, lo que van a buscar son, aquí les van a aparecer un montón de bases de datos. Las que yo les recomiendo, que son las más utilizadas, son estas tres, Science Direct, Scopus y Springer.
Estas son las más utilizadas, son muy buenas. Tienen demasiados artículos y tienen revistas muy buenas. Entonces, eso es una base de datos y esta base de datos contiene revistas. Entonces, cuando uno escribe un artículo en determinado tema, uno busca cierta revista y esa revista publica mi artículo y publicará otros artículos más relacionados a ese tema. Las bases de datos como ScienceDirect, Scopus y Springer lo que hacen es almacenar un montón de revistas y las almacenan ellos en su base de datos. Entonces ya uno busca aquí, ellos a uno le arrojan cierta base de datos. Entonces está ScienceDirect, Scopus y Springer. Entonces son muy buenas, demasiado buenas. Yo la búsqueda anterior la hice acá. Vamos a hacerla acá. ¿Cuál quieren utilizar? Yo el que más utilizo es este. Utilizamos este es como muy amigable. Utilicemos este. El anterior usé este, entonces voy a utilizar ScienceDirect. Bueno, tengo que buscar un tema en nanotecnología que esté relacionado con química orgánica. Y yo no sé qué tema. Aquí algo es importante y es el idioma. Si yo busco, ya se los había dicho, creo, pero si yo busco nanotecnología en español, me van a salir 3.251 resultados. Si yo busco en inglés, van a salir 140.000. Ni siquiera es el doble, el triple, no, ni siquiera el 50 veces más. No sé. Sí, 50 por 3. Ah, sí, como 50 veces más resultados me salen. Entonces, es importante que busquen en inglés para que encuentren más información. Entonces, yo estoy en nanotecnología y tengo que hacer algo relacionado con la química orgánica. Entonces, voy a poner química orgánica es organic chemistry. Bueno, no hay resultados, de pronto escribí mal esto. Sí, Profe, Hola. la fitorremediación se podría. Sí, se podría. Ahora sí. 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 Ah, bueno, profe, gracias. ¿Cómo es? Fitorremediación. Sí, señor. Así se escribe. Fitorremediación. Así se escribe. No, es con PH. No. Ah, es con Y. Bueno, me aparecieron nada más 535 resultados que tienen nanotecnología y fitorremediación, pero si de pronto busco la palabra solita, me va a aparecer 12.000 resultados, está bueno. Si yo lo busco en español, ¿cómo sería en español? Fitorremediación, sería nada más 3 resultados, ¿y ve la cosa? Y con 3 resultados, complejo hacer ese test. Compañera, yo creo que le va a tocar apoyarse mucho de artículos en español. ¿Listo? Perdón, de artículos en inglés. Pero bueno, voy a seguir con lo que yo estaba buscando entonces. Ahora sí, busqué nanotecnología y química orgánica y me salieron algunos resultados. Vamos a ver qué resultados me aparecieron. Avances en... Entonces, si yo no sé inglés, yo lo que puedo hacer es traducir. Para eso están las herramientas de traducción. Entonces, yo le doy traducir. ¿Y qué significa eso? Avances en la teranos... ¿Qué?
teranostica, eso debe ser como diagnóstico pues del cáncer utilizando nanotecnología híbrida orgánico-inorgánica. Ah, me voy a meter por ahí. Esta es la primera que vi, me voy a meter por ahí. Yo ni siquiera sé qué es eso. Pero me voy a meter por ahí. A ver, vamos a ver por acá qué más. Scope es como mirada, como visión. Alcance de la nanotecnología verde hacia la fusión de la química verde para un medio ambiente más limpio. Eso está interesante. Una revisión sobre síntesis y aplicaciones de nanopartículas verdes. Aquí hay algo importante y es que miren esta palabrita review. Esos review son diferentes. Entonces hay dos tipos de artículos. Hay un artículo que yo lo que hago es decir, voy a usar partículas de oro o partículas de carbono para mejorar las propiedades mecánicas de este material en específico. Entonces ellos hacen un estudio experimental, implementan eso, hacen ese desarrollo en el laboratorio y todo. Eso es un artículo científico. Un review lo que hace es coger ese artículo y otro artículo que haga algo parecido y otro artículo y cogen por ahí 60 de esos artículos y los resumen y organizan un documento. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer, como un tipo de review. Entonces traten de buscar los artículos que aparezcan review. Yo que había hecho en el anterior, en la anterior clase, fue más o menos a las 8 y, vamos a ver, eso fue... Yo lo busqué aquí. Mire, yo busqué este artículo. Yo encontré, hice una búsqueda similar y encontré este artículo. A review, o sea, un resumen, una revisión. Esto es un artículo de revisión. Y terminé realizando el ejemplo con líquidos iónicos para lubricantes moleculares verdes. Eso fue lo que yo encontré y así hice el ejemplo. Eso fue lo que hice en la clase anterior. Pero mire lo que yo busco siempre, en este caso puede ser particular, yo busqué a review, o sea, un artículo de revisión. Si ustedes lo quieren buscar en español, tendrían que poner artículo de revisión. O sea, aparecería así, pero yo les recomiendo que no lo hagan en español. Por lo menos esta primer búsqueda para definir el tema, la deberían de hacer en inglés. Entonces mire que ahí me apareció a review, perfecto. Por ejemplo, aquí no me están diciendo a review, pero están diciendo un análisis crítico. O sea, mire que no están estudiando algo en particular, están analizando algo y para analizar algo ellos van a tener que tener muchos artículos. Entonces este es otro review, a pesar que no aparezca esa palabra. Eso con el tiempo pues lo van a aprender a identificar, pero en este caso, las que aparezcan a review, literalmente esos les van a servir mucho. Entonces, ¿a cuál prefieren que usemos? ¿El de arriba, que son avances en el cáncer, pues como en terapia de cáncer, o nanopartículas verdes? Profe, la de las, bueno, las partículas verdes. Nanopartículas verdes, eso. Listo, hágale. Te vamos a meternos acá. Mira que yo no me había metido nunca ese artículo y eso lo demuestro porque cuando yo le doy clic, eso se vuelve morado. Y no estaba morado, entonces es la primera vez que yo entro a este artículo. Listo, en un momentico ya definí mi tema. Mi tema será nanotecnología hacia amalgamation. ¿Qué es amalgamation? Yo no sé qué es eso. Es amalgación, pues, pero no sé qué es amalgación. Voy a buscar qué es amalgación. Ah, bueno, es un alótropo del mercurio con otro metal. Ah, no, alloy es alótropo. Ah, es una aleación del mercurio. Entonces lo que hacen es fundir mercurio y le combinan otro metal para pues, ponerle ciertas propiedades. Eso es una amalgación, vea pues. Eso ya es de ciencias de materiales. Entonces, al parecer, mi tema será nanopartículas verdes. Entonces lo voy a escribir acá. Esta no fue, esta es nuestra clase.
Lo voy a escribir por acá. Mi tema es, voy a borrar esto. Ya de una vez en un titulito ahí que sea llamativo. Entonces puede ser, voy a insertar texto. Nanopartículas verdes bueno, eso está en inglés. Nanopartículas verdes aplicadas a aplicadas a esto. Entonces le voy a dar traducir a esto. Bueno, amalgamación no es como que esa relación. Amalgamación sería la fusión de química verde por un medio ambiente más limpio. Bueno, mejor. Eso es como no tan específico. Aplicadas a la fusión de química verde para un medio ambiente más limpio. Ese título me gusta. Ahí como, sí, a ustedes les gusta, a mí me gusta. Bueno, ya tenemos el título, ya tenemos elegido el tema, lo elegimos en un momentico. Primero, listo, eso ya está listo. Segundo, voy a realizar un párrafo introductorio respondiendo estas preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué es importante? Ya vamos a hablar de esta última. Esa última la respondemos con ese tercer punto. Pero en este segundo punto vamos a decir qué es, para qué sirve y por qué es importante. Eso sería la introducción. Y la introducción, el segundo, y la introducción no es que yo diga acá qué es, entonces. Yo pongo qué es y defino, no, eso no lo voy a hacer. Yo lo que voy a hacer es empezar a escribir un párrafo que sea continuo. Entonces vamos a leer, por ejemplo, acá, como, no les diga, yo no les debería mostrar lo siguiente. No, es que yo no puedo mostrarles lo siguiente porque no es legal lo que iba a hacer. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a registrarme. Pero voy a entrar. Ustedes entran aquí, le dan entrar. Voy a entrar con el correo de UPB. Pero ustedes le dan acá, sin enviar your institution, y ellos le envían un correo a ustedes y ustedes pueden ingresar para descargar el artículo. Listo. Entonces ya ingresé y ya yo tendría acceso a este artículo. Y lo que voy a hacer es, yo puedo descargar el PDF o lo puedo ver acá mismo. Pero lo que quiero mostrarles es esa introducción que ellos hacen. Todos los artículos tienen una introducción, que sería esta. Entonces miren que ellos no es que definan qué es, ellos no ponen como esas preguntitas, sino que ellos empiezan a desarrollar un párrafo en el cual ellos van a definir, ellos van a dar respuesta a qué es, para qué sirve y por qué es importante. Entonces vamos a buscar donde definan eso. Incluso en el abstract ellos lo definen. Nanotecnología son aplicaciones contemporáneas y están outstripping, no sé qué es. Entonces a uno le toca leer así cuando uno no sabe. Entonces uno va traduciendo, superando, entonces sigamos leyendo. Y están superando las plataformas tecnológicas. Esto es indispensable en el campo de los farmacéuticos, de energía nuclear,
combustibles y energía, electrónica, bioingeniería, etcétera. Entonces, mire que él ahí me está definiendo qué es la nanotecnología y está definiendo cositas. Lo mismo sucede en estas introducciones. Entonces, ustedes lean un poquito estas introducciones, las pueden traducir y se pueden basar de alguna de estas introducciones. Por ejemplo, ¿yo qué haría? Yo leería, entiendo como qué es lo que él está explicando y me basaría de esta introducción para escribir la misma mía. Obviamente yo no lo voy a hacer así de 2 hojas, perdón, una hoja. Mire que la introducción de estas personas es larga, pero es porque es un artículo académico, entonces son larguitas. Ustedes lo pueden hacer de 1 o 2 parrafitos, ¿cierto? O sea, no tiene que ser muy larga. Es un párrafo que defina qué es, para qué sirve, pero de forma continua. Así me hago entender cuando digo de forma continua, que ustedes empiecen a desarrollar el párrafo y que mientras ustedes desarrollan el párrafo, respondan a esto. ¿Sí queda claro esto de la introducción? Bueno, ¿yo por qué les estoy pidiendo estas Sí, cosas? señor. Porque la universidad, gracias, no vi quién fue, pero gracias, la universidad les está pidiendo, o bueno, nos está pidiendo que les tenemos que reforzar las habilidades de redacción y de búsqueda de artículos académicos, o sea, de fuentes buenas, porque yo puedo venir a Google, entonces yo llego y me meto a Google y hago la misma búsqueda que hice acá. Ay, ¿cómo así? Ah, ya no puedo salir. ¿Se acuerdan qué búsqueda había hecho? Ya había buscado, voy a meter a Google normal. Yo había buscado algo como nanotechnology y puse organic chemistry. Entonces, a mí lo que me van a aparecer son páginas web. Mire que eso es una página web. Entonces aquí hay alguien, algún autor que lo publicó, pero la cosa con estas páginas es que cualquier persona puede hacer una página web. Si yo sé programar, puedo hacer una página web y puedo escribir lo que a mí lo que se me antoje aquí. Y no hay nadie que va a estar revisando lo que yo escriba. Entonces, si yo busco en Google normal, a mí me van a aparecer esas páginas web. Vamos a ver, eso parece otra página web. Ah, no, eso sí es un artículo académico. Pero mire que él me tiró a una página web, pero me está mostrando un artículo académico. Por ejemplo, Wikipedia. Yo puedo llegar y puedo editar en Wikipedia y escribir lo que a mí se me antoje acá. Alguien después va a revisar, sí, pero eso digamos que no es tan riguroso. Mientras que si yo quiero hacer lo mismo en un artículo académico, si yo quiero escribir algo y que lo publique una revista, alguien lo va a tener que revisar y va a decir, si eso, alguien, un experto en el tema va a tener que revisarlo. Entonces ellos exigen, ellos dicen, no, aquí le falta algo, falta algo, falta eso, falta lo otro, y ellos dicen, no, ese artículo no se puede publicar. Entonces es por eso que la universidad nos está exigiendo que les hagamos estas actividades, para que aprendamos a buscar buenas fuentes de información. Pero bueno, ya vamos en los primeros 2 puntos, elegir tema y título y hacer la introducción. ¿Hay alguna con la introducción? Para ver si sigo. Profe, yo te iba a preguntar una cosa. Sí. Entonces también se puede hacer citación, pues, de artículos, o todo tiene que ser básicamente escrito por nosotros mismos. Bueno, buena pregunta. Las normas APA o normas en general, vamos a hablar de las normas APA. Las normas APA tienen 2 formas de referenciar. Una es o citar. Una es de forma directa y la otra forma es de forma indirecta. ¿Qué significa forma directa? Entonces, forma directa sería lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo acá abajo. Va a ir a Word mejor.
Word. El señor, bueno, no. En el artículo escrito por, entonces llego y normas APA creo que exige primer nombre, la D, o sea, ese sería el nombre. Voy a utilizar las herramientas. Aunque bueno, vamos a utilizar pues las herramientas. Por ejemplo, ay, pero yo no he descargado Mendeley. Vamos a utilizar esta herramienta de Word, que es fácil. Bibliografía. No, ¿cómo es que? Sí. Le voy a dar insertar una cita, agregar nueva fuente. Entonces voy a agregar una nueva fuente. ¿Quién es el autor? Esta persona. De Bashir Dutta, no sé cómo se llama. Creo que se escribirá así. Y el otro es esta persona de acá. ¿Está bien? Aceptar. Y esta otra persona. A ver si están bien. Aceptar. Ahí me salieron los dos autores. Uno es Dutta Tan y el otro es el otro. El título. Entonces yo en el título llego y le doy acá. Control C. Control V. El año de publicación. 2021. Un artículo muy nuevo. Y esto no es necesario a veces. Ni siquiera aparece. Bueno. Lo más importante es que pongan autor, título, año. Ah, claro, pero es porque esto es un libro y nosotros estamos agregando un artículo de revista. Entonces, mire que ahí sí no aparece ciudad. Toca es agregar el nombre de la revista y el nombre de la revista lo encuentran acá, arribita. Elsevier es la editorial. Science Direct es la base de datos. Ay. Entonces, donde dice Elsevier, esa es la editorial. Hágase de cuenta Norma. Pero Norma está almacenada en una base de datos que tiene Norma, que tiene Castillo Rojo, no me acuerdo de esas editoriales, ¿cierto? Entonces, Science Direct es la base de datos que contiene a Elsevier. Pero la revista en la cual se publicó este artículo se llama Environmental Nanotechnology Monitoring and Management. Entonces, esa será mi revista, la escribo acá y las páginas aparecen. Bueno, eso de las páginas no se los voy a exigir, que no las encuentro. Eso es una forma de hacerlo. Entonces lo llenan acá, le dan aceptar y ya quedó guardado. Y aquí ya quedó mi cita. Mire que yo ni siquiera le di nada. Eso se almacenó solo. Lo voy a borrar. Si por ejemplo yo quiero insertar una cita y yo sé que esa cita es duta de esta vieja o es un man, no sé. Yo le doy clic y él se edita solo. Si yo quiero cambiarle de normas APA a IEEE, que son las normas de los ingenieros, es que no, yo no entiendo por qué hacemos APA, porque APA es American Psychology Association, pues eso, ¿por qué los ingenieros usamos esa? Pues no debería, nosotros deberíamos usar IEEE, que IEEE es con un 1 y se cambia solito. Yo quiero cambiar a APA, pues le doy en APA y se cambia solito. Eso es una forma de hacerlo. Y cuando yo quiera ingresar las referencias, entonces le doy referencias, bibliografía, y lo voy a insertar y él me agrega la referencia en formato APA. Lo quiero en IEEE, entonces lo cambio y se cambia. Eso es una forma de hacerlo. Pero con respecto a la pregunta del compañero, o sea, esto hay que hacerlo, referenciarlo bien, porque eso es parte de lo que, o sea, esa es como la idea del trabajo, que ustedes aprendan a escribir de esta forma académica o no académica, sino como que aprendan a redactar bien. Porque cuando ustedes estén haciendo sus prácticas y eso, ahí lo van a aplicar y en sus trabajos fijos ustedes tendrán que hacer informes. Y si ustedes redactan bien, pues esos informes les van a quedar muy buenos, eso les va a dar muy buen nombre. Entonces, por eso es importante. Pero con respecto a la pregunta del compañero, hay dos formas de referenciar o de citar más bien. Hay una que es directa. ¿Y qué significa directa? Entonces es que yo diga, voy a hacer esto en norma APA. Ah, bueno, aquí lo que sería, sí, eso se puede dejar así. Puta.
No, esto sería aquí sin los paréntesis. En fin, si yo lo quiero hacer de forma directa, no pone como dijeron que 2 puntos, no hay qué, y uno escribe literalmente lo que ellos dijeron. Control C, pa. Uno haría esto y creo que es así, de esta forma. ¿Listo? Uno dice esto y al final pone la referencia. Punto final. Aquí me faltaría agregar el título de las personas. El nombre, quien lo dijo, pues sería creo que Duta y el año. Ah, no, Duta. Es que es el nombre de esta pelada. Ah, vale, acá. Duta D. Entonces, por Duta D. Dijeron que y uno copia y pega, pero eso no es una práctica muy adecuada. Si nos fijamos en este artículo, mire que ellos nunca copian textualmente lo que los otros autores dijeron. Por ejemplo, aquí están diciendo de estos nombres raros, no sé cómo pronunciarlos, estos manes, pero mire que ellos nunca copian entre paréntesis. ¿Ellos qué hacen? Ellos lo que hacen, uno lo que hace es parafrasear. Entonces, si esta gente dijo The National Nanotechnology Initiative define nanotechnology, pues uno lo que haría sería decir, por ejemplo, ¿qué significa esto? Lo voy a traducir. La iniciativa de nanotecnología nacional define nanotecnología como ¿cierto? Eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice ahí. Entonces uno lo que hace no es escribirlo textual, uno lo que hace es, por ejemplo, parafrasear. ¿Y qué significa parafrasear? Entonces uno podría decir, la nanotecnología se define como, entonces yo ya escribiría eso, la manipulación de la materia, bla, 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 y así yo ya no tengo que colocar estas comillas, entonces yo parafraseo. Y cuando yo parafraseo, pues yo lo único que tengo que hacer será al final como punto aparte y, no, punto aparte no, termino el párrafo y tiro la referencia y ya. Entonces uno lo puede hacer de estas dos formas. La primera que les dije con comillas es de forma directa, está aceptada, pero a mí en lo personal no me gusta y no se utiliza nunca en artículos científicos. Y esa es la forma indirecta. Esta indirecta es esta que les acabo de decir. Mira que por ejemplo ellos dicen acá un montón de cosas, dicen cosas y tiran la referencia. Listo. ¿Hago entender? Profe, yo tengo una pregunta Sí, sobre el tema del plagio. sí. ¿Cómo sería, profe? Ahí, o sea, con todo hay el plagio y todo, ¿cierto? Y yo escuché pues en una clase pasada con otro docente que si uno tiene plagio con el artículo, o sea, que el profesor está en el deber y en el derecho de poner 0.0 en la nota de lo que hicimos, pues sí tiene plagio. ¿Cómo será entonces ahí, profe, para que no tenga plagio? Pues para que no quede uno pues con un 0. Bueno, por ejemplo, yo el semestre pasado puse un trabajo y en el trabajo lo que hicieron fue, yo les hice una pregunta, ¿cómo funciona tal enzima? Y lo que hicieron fue ir a una página, le dieron copiar a toda la página y la pegaron. Y ni siquiera le cambiaron el formato de la letra. Entonces la letra tenía un formato diferente en todo el documento. Entonces yo sabía como qué parte se había copiado. Entonces yo lo que hacía era copiaba un título. Entonces yo llegaba a ver ese título. Si yo le doy control C, ellos lo que hacían fue esto. Cogían un título y lo escribían así. Después cogían otro título de otra página. Madre, Wikipedia. No,
peso específico, pongamos cualquier cosa del peso específico de Wikipedia, pongamos este párrafo. Y eso lo hicieron en 2 páginas, pues más o menos utilizaron como 2 referencias. Punto. Control V. Y entonces el trabajo se veía así. Y yo, bueno, pues yo ya sé que esto es de un trabajo cualquiera. Y yo lo que hice fue lo siguiente. Control C. Control V. Y me meto acá y me va a salir ese trabajo. Scope of Green Nanotechnology. Y me sale ese trabajo. Y entonces si yo le doy F3 y busco ese párrafo. Ah, bueno, no me aparece. Pero bueno, pues yo ya sé que si yo logro encontrar, por ejemplo, eso así textual. Y todo el trabajo está igual, eso es copia, ¿cierto? Pues yo no les voy a poner el 0 tampoco, pero pues sí les voy a rebajar, porque, o sea, no van a tener una buena nota, porque es que esto es copiar y pegar, y eso sí es fraude, o sea, eso es plagio. ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo? Yo les estoy pidiendo que parafraseen, porque es que de eso se trata. Toda la información que uno va a sacar, alguien más la dijo, pero no se trata de copiar y pegar todo, ¿sí me hago entender? Sí, sí, señor, sí, señor. Claro que sí. Profe, sí, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Igual pues yo no voy a utilizar esas, hay unas herramientas en las que uno pone el documento y eso le dice a uno cuánta copia tiene. Yo no voy a revisar eso, pues. Profe, es que esa era con la que yo me di cuenta, profe. Una profesora pues de microbiología que nos mostró pues así con la que usted dijo pues que nos mostraba como lo que habían copiado y todo. Y nos mostró unos trabajos ahí. Y literalmente todo rosado, todo. Y la profe les colocó 0. Profe, una Hola, pregunta, profe, ¿cómo se llama esa aplicación? no sé, pero vamos a hacer lo siguiente. Para eso está Google. Palo acá. Podemos utilizar esto. Ah, entonces mire pues, vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo. La que ella utilizó, no sé, pero no, un tema más grandecito. A ver, Colombia. Vamos a poner Colombia. Entonces me va a salir Wikipedia. Y voy a poner esto en español. Esto, control C, control V. Ah, vea, acepta muchos lenguajes. Y verificar contenido duplicado. Cero por ciento único. Total, 0 frases únicas, por ejemplo. Servicio de escritura de papel que usted puede confiar. Listo. Por ejemplo, aquí, esto es una que uno se podría utilizar. Hay muchas, sino que el tecnológico tiene como, pero no me acuerdo el nombre, uno mete ahí el documento y él le dice cuánto es copiado y cuánto es pegado, pero según tengo entendido, el tecnológico o sea, tiene como un limitado de número de veces que lo puede hacer. Entonces, y tengo entendido que eso se usa más que todo para los trabajos de grado, entonces como para no dañarles eso ahí. Yo me tomo el trabajo, igual uno se da cuenta cuando ustedes copian y pegan. Por ejemplo, con el otro trabajo, pues yo me daba cuenta cuando se dedicaban a redactar por su cuenta propia y otros se dedicaban a simplemente a copiar. Yo con ellos pues fui pues yo a ellos no les dije nada porque en realidad eso fue al final de semestre y como las notas no eran obligatorias, yo pues valoré como que al menos se hubieran tomado el trabajo de hacerlo. Entonces yo a ellos no les dije nada.
pero pues como ya volvimos a medio a la normalidad, sí, la idea es que no lo hagan. No les voy a poner cero porque, pues, no sé, me parece, o sea, yo sé que debería ser así, pero no, yo no soy tan así. Yo les doy como un poquito más de oportunidades, como que confío y sí, sí. Listo, sí queda claro eso. Sí, profe, Sí, muchísimas gracias, gracias. profe. Profe, Bueno, tengo una pregunta. sí, dale. Profe, entonces no, la manera de citar que nos va a pedir es de forma indirecta. Sí, mejor, de forma indirecta, para evitar precisamente eso. Porque una Mm. vez, por ejemplo, antes de trabajar, asesoraba trabajos de grado y le ayudaba, pues, le llegué a ayudar a varias personas a hacerlo. Y cuando me mostraban el trabajo, ellos llegaban y yo veía lo que tenían y 2 hojas de una cita directa. O sea, copiaban y pegaban todo entre los corchetes esos, pero 2 hojas. Y yo, uy, no, ¿qué es esto? Entonces, claro, eso uno lo pasa por esos detectores y pura copia. Entonces, no es la idea, eso no es una buena práctica. Ustedes, todos los artículos serios que ustedes vean en revistas serias, por ejemplo estos, nunca van a tener citas directas. Y si van a tener una cita directa, son por ahí 3 renglones y mucho. Pero yo la verdad no he visto. Y eso que yo investigo bastante. Vamos al artículo que yo escribí. No. Todavía estoy esperando a que lo publiquen. Estoy peleando con esos con esos revisores, que que nos mandó a correr un montón de cosas. Entonces, ese es el título. Este es el abstract, o sea, el resumen. Esta es la introducción. Ese es el modelo matemático. Por allá abajo escribo los resultados, que son estas imágenes, y analizo esos resultados y todo. Pero mira que yo nunca utilicé esos corchetes, como esas citas indirectas. Perdón, esas citas directas, porque es que eso no es una buena práctica. Aquí en la introducción uno hace eso, uno empieza a citar un montón de autores, de autor 10, autor 11, autor 12, 11, 14, 15, pero yo nunca cité entre comillas, porque es que eso no se debe hacer. Bueno, entonces, claro, hasta el momento, vamos claro hasta la introducción. Ah, bueno, lo otro, yo no les voy a exigir una citación, como si normas APA y triple E, lo que sea, yo no les voy a exigir eso se los voy a dejar a ustedes. Yo cuál les recomiendo, IEEE, que es más fácil, es menos enredado, son solo poner el número y se ponen en orden. Listo, les voy a poner esta. Eso, la que les expliqué ahorita, que yo llegué a insertar cita, todo, agregar una nueva fuente y llenar los datos, eso es una forma de hacerlo, pero la otra forma que es más fácil es llegar y coger acá, control C, y yo me meto a Google Scholar. Ah, vamos a ver si de pronto aquí me aparece. Muchas veces las revistas le permiten a uno descargar la cita. Entonces uno le da clic citar. Si yo le doy exportar citación a texto, la voy a guardar aquí en en el escritorio a ver qué me sale. Si yo le doy, bueno, esto no va a funcionar. De esta forma no va a funcionar, porque esto es otra. O sea, yo la descargo de esta forma si yo lo quiero agregar en este documento que les mostré acá. Porque uno lo que hace aquí es como escribir, yo escribo acá, pero esto es como programando de cierta forma. Uno lo que hace es, uno lo que puede hacer es Google Scholar. Google Scholar es como otra base de datos, pero de Google. Y uno lo que hace es buscar ese artículo, copia y pega el título. Entonces me sale ese artículo. Y le doy aquí en estas comillas. Le doy clic ahí. Entonces ahí me van a aparecer normas APA, Chicago, Harvard, un montón de normas. Entonces si ustedes están, por ejemplo, en normas APA, ustedes lo que pueden hacer
Incluso ustedes pueden, yo les voy a dar el permiso que aquí referencien con números y que abajo escriban esto de esta forma. Yo les voy a dar el permiso. Control V y ya, y ahí quedó la norma APA. Pero porque acá dice APA, ¿cierto? Yo les voy a dar ese permiso, que mezclen las IEEE con las normas APA para que sea más fácil. La cosa es, no les voy a exigir un solo formato. Yo lo único que les exijo es que todo lo que hagan lo referencien y lo referencien bien. Y que si van a referenciar algo que sea de esos artículos científicos y que no sea una página web. ¿Listo? Entonces sigamos. Vamos a seguir. O sea, yo he hablado mucho y eso no implica que el trabajo esté largo. Simplemente les estoy explicando cómo hacerlo. Por eso nos hemos demorado con esto. Les estoy explicando. Elegir el tema lo elegimos rápido. Hacer el párrafo introductorio, bueno, esto no es tan fácil, pero tampoco es difícil. Es simplemente echar carreta, como llaman, pero escribiendo bien y escribiendo lo que es. Bueno. Tercer punto. Y recuerden que yo solo les estoy pidiendo mínimo 2 páginas. Entonces tampoco es que sea un párrafo muy largo. O sea, mínimo, si quieren hacer más páginas, las pueden hacer, como les dije ahorita. Ahora sí, tercer punto. Definir una estructura del contenido que se va a mostrar en el documento, que sea coherente con respecto al tema elegido y escribirlo en forma de índice. ¿Qué significa esto? Yo lo que les estoy pidiendo es que me digan cómo se va a estructurar su trabajo. Entonces, si el título es nanopartículas verdes aplicadas a la fusión de química verde para un medio ambiente más limpio, pues yo lo que tendré que hacer es organizar el trabajo de tal forma que lo que yo escriba aquí esté relacionado pues con el título. Listo, entonces yo no sé qué voy a encontrar, vamos a ver qué puedo encontrar. Entonces yo lo que hago es venir a este review, que yo ya sé que es un review, y todos los reviews tienen una estructura ya determinada. Para eso voy a utilizar esta paginita. Porque es que en esta paginita, aquí donde dice outline, ese sería el índice o el esquema. Y yo me puedo basar de este esquema para realizar mi esquema. Entonces aquí ya están los títulos que ellos organizaron y yo puedo utilizar esos títulos. Yo puedo decir, entonces mi primer título será síntesis de GNPS. ¿Qué es GNPS? Eso tiene que ser Green Nanoparticles. Vamos a ver. GNPS. Green NPS y NPS son nanoparticles. Entonces sí. Entonces yo ya empezaría ahí a definir cuál es la estructura. Entonces bueno, el índice lo va a hacer de una vez acá. Lo primero que va a hablar va a ser la introducción. Lo segundo, así como ellos tienen aquí, introduction. Segundo, yo podría hablar de síntesis de GNPS, que son Green Nanoparticles, o sea, nanopartículas verdes. Después, yo puedo hablar de las aplicaciones de las nanopartículas verdes, eso tiene sentido. A ver, ¿qué más hay por aquí? Limitaciones. Todos los artículos de revisión, por lo general, tienen limitaciones. Y estas limitaciones yo las puedo utilizar más adelantico, pues porque yo al final les voy a pedir que hagan una conclusión. Bueno, este cuarto sería lo de las referencias, este tema ya lo tocamos, entonces bien por ese lado. Al final yo les voy a pedir una conclusión y esa conclusión no es decir como, no, yo opino que este tema es muy interesante porque tiene muchas aplicaciones. No, no es eso. Es hacer un análisis como crítico. Por eso, por ejemplo, en este caso de limitaciones de las nanopartículas verdes en nanotecnología, me va a servir para yo desarrollar eso. Entonces yo llego, vengo y puedo leer. Si no sé inglés, pues lo que hago es sencillo. Control C, traductor, control V y empiezo a leer. Entonces aquí ellos van a explicar cuáles son esos aspectos y yo esos aspectos los puedo utilizar para
por ejemplo, realizar esa introducción. Entonces, por ese lado, lo que encontré, pues eso me va a servir para esas limitaciones. Por ejemplo, crisis current es como recientes. Crisis reciente, ¿eso qué es? Opinión de crisis actuales sobre, listo. Eso me puede servir para esa parte. Eso, pues no sé, practical application, summative, no sé qué es summative, vamos a ver qué es summative. Comparación, sumativa, no sé qué significa, entonces no se ve tan importante. Por ejemplo, Future Research Perspective, esos son perspectivas futuras de investigación. Esto podrían ustedes utilizarlos en la conclusión. Entonces yo aquí, al parecer, podría poner un cuarto temita, pero en el quinto serían conclusiones. Y yo de este artículo, o sea, discusión y conclusiones. Discusión y conclusiones. Y aquí lo que van a hacer es dar su opinión y lo que ustedes consideran importante de los temas que ustedes trataron en el artículo o en el artículo, pues en esta revisión. Entonces, mire que ustedes lo que están haciendo es revisar un tema determinado, ustedes lo revisan, ponen ciertos artículos que han hecho y después lo discuten y concluyen cosas, como por ejemplo hizo esta persona. Entonces, esta persona puso síntesis, aplicaciones. Entonces yo estoy seguro que si yo me voy a ir a esas aplicaciones, lo que voy a ir es a encontrar artículos que han aplicado algunas de estas nanopartículas verdes. Entonces ellos muestran todo eso, que se ha hecho, que se ha avanzado, cómo se sintetizan, o sea, cómo se obtienen esas partículas, cómo las aplican. Él muestra todo el contexto en general y después él empieza a hacer un estudio como comparativo, empieza a mostrar cuáles son las perspectivas, cuáles son las limitaciones, cuáles son los problemas que todavía se tienen que solucionar. Entonces, mire que él aquí hace, este artículo es interesante porque hace una fuerte opinión al respecto, sin yo ir a entrar y leerlo, pues, solo viendo la estructura. Entonces, por eso es importante esa estructura que ustedes definan. No tiene que ser así de larga, no tiene que ser así de larga, porque recuerden que no son tantas hojas, este artículo tiene un montón de hojas, entonces tendrá 19 hojas, yo solo les estoy pidiendo 2 mínimo, si quieren hacer más las pueden hacer, pero entonces sí, sería eso. Voy a buscar otro para poner un cuarto tema acá, a ver qué me podría servir. Síntesis, aplicaciones, bueno, voy a poner otro que se llama, pues que, pues, ay, madre, como yo sé el tema, sería caracterización o no, métodos de caracterización, que yo sé el tema. Entonces, como ustedes son ingenieros ambientales, ustedes ya sabrán un poquito más de los temas y podrán, por ejemplo, hacer esto. Si aparece en el paper, pues mejor. Pero pues, o sea, yo lo estoy haciendo es como por ponerle otro más. DGNPS. Entonces, por ejemplo, en ese artículo, mire que no me están hablando de estos métodos de caracterización de... Profe, Hola, una pregunta. No me quedan muy claro las siglas. ¿Qué significan las siglas? Qué pena, perdón. no hay problema. Nanopartículas verdes. ¿Y ese verde qué significa? Que son como amigables con el medio ambiente. Esa G equivale a green y NPS equivale a nanoparticle, o sea, nanoparticles. Dale, profe, muchas gracias y disculpa. Listo. No hay problema. Entonces, mire que, por ejemplo, en este caso, mi artículo no tiene método de caracterización de esas nanopartículas verdes. ¿Yo qué puedo hacer? Por ejemplo, me puedo venir acá a otra revista, lo puedo hacer en esa misma revista, o lo puedo hacer en las tres para ver qué información encuentro. Lo voy a seguir haciendo lo voy a hacer en español a ver qué me aparece. Métodos
posible que sí me aparezcan cositas. Oh, 0. Imagínese. En español. Vamos a ver acá. ¿Será que lo estoy escribiendo mal? No, no aparece. En español no aparece. Si lo buscamos en inglés, entonces. Ya aparecieron 20.000 resultados. Entonces ya tendría que entrar alguno de esos artículos e identificar qué métodos han utilizado para como para caracterizar. No, aquí no encontré nada, le voy a quitar métodos. Bueno, aquí en Springer no estoy viendo nada, entonces me voy a esta otra revista. Le voy a buscar acá. Green Synthesis and Characterization of Indium Tin Oxide Nanoparticles using Toddy Platform from... Bueno, ahí utilizaron, entonces me están hablando de Green Synthesis, o sea, una síntesis verde. Bueno, esta me podría servir. Green Synthesis, entonces síntesis verde de nanopartículas de plata, dice acá. Quería dar la traducción. Entonces, mire que para yo hablar de este tema de acá, yo voy y busco otro artículo y en ese artículo, pues me van a dar información de esos métodos de caracterización. Voy a meterme a ver qué aparece. Aparece una introducción. Por ejemplo, aquí yo podría hablar de la preparación. O sea, yo lo sé porque yo sé un poquito del tema, o sea, yo entiendo más o menos del tema, entonces yo por eso sé a dónde dirigirme. Pero como ustedes son los ingenieros ambientales, ustedes ya sabrían a dónde dirigirse. Si no, pues leemos los títulos a ver qué nos puede servir. Por ejemplo, caracterización. Ah, entonces aquí ya esto sí nos sirve porque nosotros queremos hablar, o sea, yo en este caso quiero hablar de métodos de caracterización. Entonces yo lo que hago es venirme aquí. Entonces aquí me están hablando de UV visible, espectrómetro o espectrómetro UV visible. Ah, bueno, entonces empiezo a hablar de este método. Puedo escribir algo de acá. Y cuando escribo algo de acá, llego, lo parafraseo, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, digamos que yo escribí esto, supongamos que yo parafraseé esto. Entonces, métodos de caracterización. Yo llego y escribo esto. ¿Qué es lo que hago aquí al final? Yo aquí al final llego y referencio este artículo. Como ya se los mostré acá arribita, lo referencio. Entonces yo llego, me voy aquí, puedo poner la cita, lo puedo buscar en Google, lo puedo agregarlo manual en Word, lo que sea. Si saben utilizar Mendeley, perfecto. Y entonces así van desarrollando, entonces yo así tendría que hacer para desarrollar cada uno de estos aspectos que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, síntesis y aplicaciones. Yo sé que eso ya me apareció en este artículo que yo encontré. Por aquí me dice síntesis de esas nanopartículas. Bien, entonces yo puedo leer acá e incluso yo puedo utilizar los artículos que ellos ya están referenciando. Los utilizo y los referencio en lo que yo estoy escribiendo. Estoy hablando de síntesis, listo. Después después de hablar de síntesis, yo dije que iba a hacer aplicaciones. Entonces me voy aquí, como yo en este artículo sé que hablan de aplicaciones, me voy a esas aplicaciones, síntesis, sí. Entonces hay mucho como, no tienen que leer todo. Yo casi nunca leo todo, pues no, es que yo no leo todo. Uno va leyendo ahí depende de lo que necesite. Por ejemplo, yo en este caso necesito aplicaciones. Ah, bueno, entonces hay aplicaciones terapéuticas y aplicaciones médicas, anticáncer, antidiabético, neurogenerativo, antimicrobial. O esta es otra aplicación, aplicaciones de biosensores. ¿Se acuerdan que yo les había puesto por acá biosensores? Pues ahí hay aplicaciones de biosensores. No tienen que hacer todas las aplicaciones. Como es un review corto y que la idea es
practicar la redacción y practicar este tipo de búsquedas, pues yo no tengo que hacer todas estas aplicaciones que están apareciendo. Yo elijo algunas cuantas y las escribo. Entonces, ¿qué voy a hablar de estos, de biosensores? Entonces yo empiezo a escribir, los biosensores son estos, esto y esto, y sirven para esto, esto y esto, y utilizan tales y tales partículas. Punto, termino el párrafo. ¿Qué hago? Pues yo lo que hago es, por ejemplo, aquí él le está referenciando a alguien. Yo lo que puedo hacer es ir y mirar esta referencia de Malik. Entonces me voy a ir a la referencia, él se llama Malik, busco a Malik por acá. ¿Dónde está Malik? Por acá, Malik. Y hago y aplico esta referencia. ¿Cuántos artículos llevo entonces? Este review es un artículo. Este Malik, 2 artículos. Green Synthesis, 3 artículos. Por aquí arribita, cuando estábamos viendo otras cosas de síntesis, 4 artículos. El otro artículo que era de caracterización, 5 artículos. Entonces, mire que en un momentico yo conseguí ya 5 artículos que puedo utilizar para desarrollar cada una de estas cosas. Eso serían pues como lo de las referencias, porque yo les estoy pidiendo que sean mínimo 5 artículos científicos, como las referencias. Y eso es fácil de hacer, eso es demasiado sencillo. O sea, conseguir 5 artículos es muy poquito. Yo, por ejemplo, para responderle a este revisor de nuestro artículo, me tocó realizar un estado del arte, que es un estado del arte, hacer esto mismo que ustedes les estoy haciendo. Y me senté 3 veces, en cada vez me demoraba por ahí 2 horitas y alcancé a conseguir 40 artículos. 20 artículos por acá sobre un tema. Por aquí, 10 artículos de otro tema. Pero yo me acerco. Entonces yo definía, por ejemplo, en este caso, yo estaba buscando, yo estoy trabajando con unas funciones que se llaman funciones de base radial y es un método numérico. Entonces hay diferentes funciones de base radial que son estas de acá. Y le era buscar qué funciones de base radial se han utilizado, qué problemas han resuelto para problemas en una dimensión. Entonces, hacer la descripción del artículo. Tan, 20 artículos por acá. Después, nosotros con esas funciones de arriba estamos solucionando un problema, así como aquí están solucionando eso de non-linear, o sea, este problema, aquí están solucionando la ecuación de Helmholtz, la de Schrödinger, un montón de ecuaciones. Yo estoy utilizando una ecuación. Entonces, en estos 10 artículos de acá, lo que yo hago es buscar cuáles son los artículos que han buscado modelar ese mismo modelo que yo estoy haciendo, que se llama electrospinning. Entonces yo busqué 10 artículos que hacen el mismo modelo y además le agregué qué método numérico utilizan. Y entonces lo que encontré fue que ninguno utiliza el método numérico de nosotros. Y bueno, y aquí completé otros artículos que utilizan esos métodos numéricos. Y bueno, y así saqué 40 artículos en un momentico, en una sentadita. Entonces sacar 5 artículos no es mucho, eso no es mucho. Parece mucho, pero no lo es. Mire que en un momentico acá, sentado enfrente de ustedes en un tema que no conocía, sacamos 5 artículos que ustedes pueden referenciar y ya ahí los referencian dependiendo de cómo quieran, y triple E, APA, lo pueden combinar y ya. ¿En qué se va a demorar más este trabajo? En la redacción de esto. En eso sí se va a demorar de pronto un poquito más porque redactar no es fácil, pero esa es la idea que ustedes, o sea, la idea es que ustedes practiquen la redacción y practiquen la búsqueda de fuentes de información, de buenas fuentes de información. Tienen 3 semanas en parejas, entonces es buen tiempo, no es solos. Parece largo, pero no es tan difícil el trabajo. Y además son 2 hojitas las que les estoy pidiendo. Entonces, perdón, 2 páginas. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, más que una duda, yo le quería hacer como una propuesta. Profe, ¿qué tal si usted nos da, pues, escogemos nosotros las parejas y usted nos da, por decirlo así, los artículos?
No sé qué tal. No es viable porque la idea es que precisamente esa es la actividad del trabajo, es como parte de lo más importante del trabajo, que aprendamos a buscar en las bases de datos. Ah, listo, listo, profe. Es que esa es la idea de esto. Voy a buscar lo que nos enviaron. Voy a iniciar sesión. El artículo, perdón, lo que nos enviaron pues del TDA. No. ¿Dónde está ese? Ah, yo borré este. Uy, ¿yo por qué borré este? Un momento. Ah, ya los recuperé. Bueno, en fin. Requerimientos, como para fortalecer en ustedes. Y para fortalecer aspectos como capacidad interpretativa y discusión de resultados, que es lo que yo les estoy diciendo que hagan. Que bueno, no tanto de ustedes en este caso no van a coger unos resultados que se obtuvieron en un artículo e interpretarlo. Eso no tendrán que hacerlo. ¿Qué tendrán que hacer? Calidad de redacción y capacidad de síntesis. Y entonces mire que eso es la primera cosa. Ustedes tienen que ver unos artículos, hacer una síntesis y redactar con respecto a eso. Y además lo otro es calidad de fuentes consultadas y uso de referencias a lo largo de los trabajos. Entonces mire que a nosotros nos están pidiendo es precisamente eso, que ustedes busquen esos artículos. Entonces si yo les paso los artículos, pues ahí no estaríamos haciendo como la tarea completa. Ah, no, sí, profe, hágale. Lo que podemos hacer es lo siguiente, cuando ustedes definan un tema y busquen, si ustedes definitivamente no han encontrado nada, yo les puedo dar horarios de asesoría y nos reunimos y yo les ayudo a hacer esa búsqueda. O sea, yo los oriento cómo hacerla y me pueden ir buscando. O sea, me dicen, profe, tengo duda con esto, no sé qué hacer. Yo le ayudo por WhatsApp o nos reunimos, lo que sea, para que saquen eso. Ah, listo, profe, dale. Ah, bueno, porfa escriban en el grupo de WhatsApp los temas que elijan. Si eligen un tema, lo escriben en WhatsApp porque la idea es no repetir. ¿Alguna inquietud? Profe, entonces, ¿para cuándo sería la fecha definida de la entrega de este trabajo? 27. O sea, el 27 de agosto, 3 semanas, o sea, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 días negociables. O sea, no hay problema si llegamos el 27, el 26 y ustedes me dicen, pero no lo tengo listo todavía, lo podemos entregar de pronto el domingo. No tengo problema. ¿Listo? Ah, listo, profe. Alguien me dijo algo por acá, a ver, yo veo. Sí, yo les voy a subir esto de acá al Teams. Bueno, lo último, a mí me parece que es muy interesante que entre ustedes sepan otros compañeros que hicieron. Entonces voy a elegir al azar 2 grupos, o si alguien se quiere lanzar,
dos grupos para que nos expliquen qué fue lo que hicieron. O sea, no es que sea una exposición así, que tiene que tener las mejores diapositivas y así como una exposición, no tanto así, es más como que nos cuenten qué hicieron. Pues sí, unas diapositivas, pero las diapositivas pues no tienen que estar así súper elaboradas, no, es nada más para explicar cómo hicieron el trabajo. Listo. Entonces voy a elegir dos grupos. Esos grupos que yo elija pueden mejorar la nota. Si por ejemplo sacaron 4 en el trabajo, después de la exposición yo les puedo poner el 5 y así, como por reconocerles esa exposición. Por si alguien está interesado en exponer, me puede decir y yo lo apunto, si no lo hacemos de forma aleatoria. Los criterios de evaluación serán la introducción. Hola. ¿Y se puede hacer individual también? Sí, sí, se puede hacer individual. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Entonces, a la introducción le voy a poner una unidad. A la estructura del trabajo, que fue lo que yo hice, por ejemplo, acá, le voy a poner una unidad. A la discusión y los temas y la conclusión. Perdón, a este era 1.5, a este también 1.5. Y calidad de redacción y capacidad de síntesis y calidad de fuentes consultadas y uso de referencias. Entonces, redacción y síntesis, punto 5. Y fuentes consultadas y uso de referencias, punto 5, que es lo que les acabé de mostrar en este correo. Dudas, inquietudes, sugerencias, propuestas. Así como esa propuesta de Brian, las pueden hacer y las discutimos. Si yo la veo viable, la podemos hacer. Si no es viable, pues les diré el motivo. Hola. Se puede aluros del kilo. ¿Cómo? Aluros del kilo. Sí, sí, eso puede. Sí se puede, sí se puede. Pero sí, sí se puede, hágale. Es, por ejemplo, uno lo que puede hacer. A ver, ¿cómo se escribe algunos de alquiler en inglés? Buscamos. Listo, está en inglés. Entonces uno lo que hace sería... Profe, se está presentando en Pero pantalla. no está compartiendo. bueno, bien. Se dice así. Alkil Haldice. No, no sé cómo se pronuncia esa última. Vamos a ver cómo se pronuncia. Alcoholites. Ya pues. Y ponemos para relacionarlo con ambiental. Environment. Me gusta así. A ver qué podemos encontrar. Y bueno. Y pueden, por ejemplo, agregar review. Abstract. Ay, me toca. La universidad no sé. O sea, no tengo permiso de este acceso, entonces. Es que eso parece ser un libro. Esperen que va a ser algo indebido. No les voy a mostrar qué va a ser. Voy a conseguir el paper. Así de pronto está. No creo porque esto parece un libro. Efectivamente. Bueno, entonces sigamos buscando a ver qué puede encontrar Diego. Por ejemplo, reducción, esto está muy aplicado a la química. Por ejemplo, esto parece un review. ¿Y por qué sé que es un review? Vamos a leerlo. Control y análisis de haluros de alquilo y bencilo y otros organohaluros reactivos relacionados como posibles impurezas genotóxicas en ingredientes farmacéuticos activos. ¿Por qué sé que es un review? Porque él utiliza haluros de alquilo
bencilo y otros organoaluros. Eso quiere decir que él me va a hablar de todos estos elementos relacionados como posibles impurezas genotóxicas en ingredientes farmacéuticos activos. Entonces yo imagino que hay un montón de ingredientes farmacéuticos activos que se podrían aplicar. Aunque bueno, el problema de este es que no está muy aplicado a la ambiental. Es un compuesto orgánico, sí, pero está aplicado a farmacéutica. Entonces de pronto no nos sirva. Bueno, vamos a buscar, por ejemplo, applications, o sea, aplicaciones. Por ejemplo, mire esto, vamos a leer esto. Y lo comparamos con los artículos de revisión o los reviews que hemos visto. Nanopartículas de paladio ultrafinas soportadas en nanotubos de carbono injertados con poliviridina como catalizadores heterogéneos para la reacción de acoplamiento cruzado entre haluro de no sé qué y yoduro de alquilo. ¿Sí ven la diferencia? Yo no sé si logran ver la diferencia. Miren que aquí están diciendo todo muy específico. Van a utilizar paladio ultrafino y los van a poner en nanotubos de carbono injertados con esta otra molécula como catalizadores heterogéneos y están buscando reacción de acoplamiento cruzado entre haluro. Entonces mire que está muy específico y nada más van a hablar de esto. Mientras que lo que habíamos visto por acá, el título que encontramos es Scope of, Scope es, ¿cómo es que era Scope? Como la visión o mirada o... Alcance de la nanotecnología verde hacia la fusión de la química verde para un medio ambiente más limpio. Una revisión sobre síntesis y aplicación. Mira que eso está súper general. Uno sabe que aquí va a encontrar temas muy variados. Mientras que en este otro, pues nada más vamos a encontrar, van a hablar nada más del paladio en nanotubos de carbono, que tienen esto de polivinilpiridina. Y lo que van a hacer es aplicarlo como catalizador. ¿Qué es lo que hacen estos artículos? Estos artículos, cuando estén hablando de síntesis o de catalizadores o de lo que sea, van a poner este artículo y lo van a referenciar. Van a decir, entonces estos señores hicieron esto, estos otros hicieron estos. En este caso, tetraedron realizó paladio ultrafina soportadas, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. ¿Sí, sí me hago entender la diferencia? Entonces, bueno, ahí estoy buscándole a Diego a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver si de pronto hay aplicaciones en agricultura. Bueno, esto está muy específico. Diego, bueno, como puede ver, hay poquita información. Como que se pueda relacionar con ambiental. O sea, no es solo hablar de la molécula, es aplicarla a como que tenga relación con algo ambiental, con ingeniería ambiental. Ah, bueno, ahí encontré uno. Por ejemplo, bueno, ahí encontré uno. Esta le puede servir. O sea, esta cosa de búsqueda. Pero está en inglés, entonces le tocaría meterse por ahí. Si lo hace en español, a ver. A ver si en español aparece información. Yo no creo. Vea, efectivamente no apareció información. Entonces, Diego, le tocaría meterse un poquito en inglés la cosa. Bueno, ¿alguna otra duda? Y profe, muchas gracias. Vale. Ah, Diego, escríbalo porfa ahí en el grupo.
Bueno, la próxima clase no va a haber quiz porque pues, no dimos tema, entonces no va a haber quiz la próxima clase. Ah, profe, yo que había sacado el cuaderno es que para el quiz de hoy, vea. Ah, pero eso le sirve para el otro. Profe, y yo me metí una estudiada también. Bueno, les va a decir más o menos, por ejemplo, el quiz que hice esta mañana, para que estudien premiándolos a ustedes dos. Y por dos chupan todo, entonces. Lo- Esto fue el que hice en la clase anterior. Ese fue el que hice. Entonces yo les recomiendo que estudien, si quieren volverse pues como entender bien la química orgánica, les recomiendo que estudien nada más hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Esos son los átomos que deben estudiar principalmente para la química orgánica. Entonces, si quieren preparar ese quiz e ir a la fija, hagan esto para esos átomos. Diagrama de Bohr, diagrama de orbitales atómicos, aunque la cosa es que no hemos explicado todos. Entonces, si estudiaron un montón, eso es bueno porque significa que la van a coger facilito. O sea, no estudien por el quiz, estudien solo como porque sí van a aprender. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí nos llevó la clase. Una clase más de metodología de la investigación hoy. Pero